la revelación de la provisión. Estamos estudiando 7 revelaciones del reino de Dios. Jesús está a sola con sus discípulos. Viene de la región de Cesarea de Filipos y viene hacia el norte caminando con sus discípulos hasta llegar a la región de Capernaum. Por fin llegan a Capernaum, versículo 24. Y cuando llegaron, lo primero que encontraron fueron los cobradores de impuestos del templo y se acercaron a Pedro y preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Mira la pregunta. Sí lo paga, contestó Pedro apresuradamente, como siempre lo hacía. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se lo cobran a los que han conquistado, respondió Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, ¿los hijos quedan exentos? Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo y abre la boca del primer pez que saques. Alabado sea Dios. Y allí encontrarás una gran moneda de plata. Toma y paga mi impuesto y el tuyo. La revelación de la provisión. Al llegar a Capernaum, le salen los cobradores del impuesto del templo. Cada judío pagaba un impuesto anual de 2 dracmas. Era obligatorio para el sostén del templo. Allí se encontraba el señor del templo. Por supuesto, estos judíos no tenían revelación alguna de la persona de Jesús. Y ellos se adelantan de una manera intimidatoria a crear confusión en la mente de Pedro. ¿Tu maestro no paga los impuestos del templo? Pedro apresuradamente dice sí, sin considerar lo que estaba sucediendo. Después de que llegaron a casa, Jesús hace una pregunta muy interesante a Pedro. Pedro, ¿qué te parece? ¿Los impuestos lo pagan las personas conquistadas o los hijos del reino? Pedro respondió lógicamente: Señor, lo pagan los conquistados. Entonces los hijos están exentos. Por supuesto, Señor. Ve y para no ofenderlos, ve al lago y en el primer pez que tú saques habrá una moneda de plata para pagar tus impuestos y los míos. Qué interesante. El señor del templo, que está exento de todo impuesto por ser su señor, se le están cobrando los impuestos. Ellos no tienen revelación acerca del Hijo de Dios. Pero Jesús, en su paciencia, en su misericordia y en su humildad, decide pagar los impuestos y recurre a un milagro extraordinario, a un milagro que está por encima de los cálculos matemáticos. Puedes pensar, ¿cuántos peces pueden existir en el mar de Galilea? Innumerables peces. Pero Jesús ha escogido un pez que tiene la provisión. El reino de los cielos es un vasto almacén de provisión para los hijos. Recuerda que los hijos del reino están exentos de impuestos, pero a los hijos se les provee las riquezas del reino. Jesús días atrás ha enseñado en su recorrido, cuando ha ido a Tiro y Sidón en esta campaña de quietud con sus discípulos, a una mujer que en su necesidad ha pedido misericordia, y Jesús le ha dicho que no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero esta mujer no está debilitada en la fe. Le dije: Señor, es correcto lo que tú dices, pero aún los perrillos tienen derecho a las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Qué grande era la fe de esta mujer. Aún las migajas que caen
al piso la pueden comer los perrillos. Con una sola migaja de la mesa de los hijos hay milagros extraordinarios. Esta mujer no tenía límites en su fe. Por eso Jesús le dijo, ve, conforme a tu fe te sea hecho. Ahora Jesús ha dicho que hay provisión en la mesa de Dios para sus hijos. Cualquiera que sea la situación, la palabra de Dios dice que cualquiera que sea nuestra necesidad, si es valedera y justa, nuestro Padre Celestial va a proveer según sus riquezas en gloria. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero si es una necesidad válida, es una necesidad que incumbe el corazón maravilloso de nuestro Padre. Él ha dicho que si con humildad pedimos cualquier cosa que esté de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Aquel día Jesús envió a Pedro y el primer pescado que sacó contenía una moneda de plata. Él había dicho, el primer pez. No había posibilidades matemáticas. Si Pedro tirara hasta encontrar aquel pez, solo la soberanía, el milagro divino había hecho que ese pez que iba a suplir para la necesidad, allí estuviera. Dios suplió para el profeta Elías unos animales que eran ceremonialmente inmundos. Dios traía pan y agua. Dios suplió a través del arroyo de Querit. Luego, cuando se secó el arroyo, Dios suplió a través de una viuda pobre de Sarepta. Dios es innumerable en la provisión. Puede usar cualquier cosa. Alabado sea el nombre del Señor. La revelación de la provisión. Ve, tal vez el Señor prontamente va a hablar a tu corazón y te va a indicar qué debes hacer tú. A través del profeta Eliseo se le dijo a la viuda, ¿qué tienes en tu mano? Ella era una mujer muy pobre. Sus hijos iban a ser vendidos en un remate para pagar las deudas de su esposo que había muerto. El profeta le dijo, ella dijo, tengo solo vasijas vacías. Y dijo, eso es suficiente. Dios va a proveer aceite para llenar todas esas vasijas, porque Él es el proveedor. Y tú vas a vivir de la venta de este aceite. Vas a pagar tus deudas y vas a vivir el resto de tu tiempo con lo que Dios ha añadido. Así es la provisión de Dios. Dios es nuestro proveedor. La revelación de la provisión. Que el Señor te bendiga.